Operaciones matemáticas. Vamos a desarrollar esta clase teórica utilizando la terminología más sencilla posible para que ustedes logren entender. Esta teoría que vamos a exponer en este video lo van a utilizar ustedes en la resolución de la práctica correspondiente de la semana que le corresponde. Operaciones matemáticas. ¿Qué es una operación? Si usted revisa el diccionario de la Real Academia, que hay que hacerlo, aunque hagamos matemática, física, química, también hay que articularlo con la comunicación, es importante, sobre todo con nuestro vocabulario. Operación significa transformación. Por ejemplo, si yo quiero que esta figura mía cambie, que no sea tan redonda, voy al médico, al cirujano y le digo, doctor, opéreme. Entonces, ¿qué hace él? Me transforma, me hace más delgadito, es una operación. Si yo digo, quiero que mi nariz sea más delgadita, más aguda, por favor, opéreme. Entonces, ¿qué hace él? Lo transforma. Eso es operación, es una transformación. Transforme este número y este número en otro número. Así nomás primero. ¿Cómo lo transformo? Así, ya lo transformé en otro número. Eso es transformación. Y esa es operación. Obviamente en matemática, la operación será una transformación numérica de cantidades. También hay de formas, por si acaso. ¿Ya? Entonces, hablemos de eso. La operación será entonces en matemática una transformación numérica, pues, si vamos a usar números, ¿de acuerdo? Ahora, hay operaciones que ya son conocidas, que usted conoce, la suma, la resta, la multiplicación, la división, la potenciación, la logaritmación, etcétera, etcétera. Hay muchas operaciones. Esas son operaciones ya establecidas. Son operaciones que ya usted conoce. Vamos a hacer un capítulo especial sobre esas operaciones. Hoy día quiero hablar de las otras operaciones. Esas operaciones que no son conocidas. Que para entenderlas necesitamos una explicación. O sea, tienen que ser explícitas, si no, no se va a entender. En cambio, para entender una suma, una resta, usted ya lo entiende. Ya para usted eso es implícito, ya no necesita explicación. En cambio, otras sí. Por ejemplo, si yo les digo a ustedes, a ver, inventemos una operación, 2 operado, usemos este símbolo, con 3, ¿a qué es igual? No sé, profe, yo no conozco esa operación, entonces falta una explicación. Este signo me está indicando una operación que no es conocida, no es ni la suma, ni la resta, ni la multiplicación. Entonces, para eso necesitamos una explicación, para que sea explícita. Y hagámosle una explicación. Cambiemos estos términos por letritas, ¿ya? Para generalizar. Ya está. Y que esto sea la explicación, la definición. Supongamos que vamos a utilizar esta primera duplicándola. Y vamos a hacer una operación conocida, la suma, por ejemplo. Y la vamos a operar con el triple de esto. Ya, ahora sí ya está explicada, ya es explícita en este momento. Entonces, ahora sí, siguiendo esta explicación, esta regla, resolvamos esa operación, que ahora sí tiene explicación. Ahora esto es una operación explícita. ¿Se entiende, no? Muy bien. ¿Qué dice? Que hay que duplicar el primero, lo duplicamos. ¿Cuánto es el doble de 2? El doble es 4, profesor. Hay que sumarlo con el triple del segundo. ¿El triple de 3 cuánto es? 9. Y esta operación sí la conoce usted. ¿Cuánto sale? 13. Eso es una operación. ¿De acuerdo? Esta de aquí es una operación conocida. Estas son las operaciones implícitas. Esta no es conocida. Esta operación tiene que ser explícita. Así solita no sirve de nada. Hoy día vamos a encargarnos de hablar, de conocer, de ser capaces de resolver preguntas con este tipo de operaciones. ¿De acuerdo? Muy bien. Hecha la explicación, colocado el ejemplo, vamos a indicar los detalles de esta parte teórica. Voy a borrar este ejemplo, después colocamos más ejemplos, ¿ya? Borremos eso, a ver. Estoy buscando la otra nota, acá está. Listo. Esta borra mejor. A ver, esta es una operación con 2 términos. Puede haber con 3 términos, puede haber con 4 términos, puede haber con un término también. Veamos esta que es la más simple y la más fácil de explicar. Este símbolo que está aquí, mis queridos alumnos,
Esto se llama operador. Como usted observará, es el elemento menos importante. Porque tú le puedes poner cualquier cosa, una estrellita, un cuadradito, una letra griega, lo que desees. Si yo cambio este operador, no se cambia la operación. O sea, este es el elemento menos importante, por si acaso. ¿De acuerdo? ¿Qué será esto de acá? Bueno, esto será el primer término, según ese ordenamiento. ¿Esto de acá qué será? Eso será el segundo término. Esta es una operación con dos términos, una operación binaria, digamos, ¿ya? Y todo esto de acá, la parte más importante, lo voy a poner de otro colorcito, eso es la definición de la operación. Aquí le dan muchos nombres los textos, definición, reglas de formación, la explicación, y otros nombrecitos que ustedes van a encontrar. Pero yo prefiero que usted entienda como que esto es la definición. Esto define la operación. De todo esto que es la operación, la parte más importante debe ser esta de acá. Este es el corazón de la operación. No es esto de acá. ¿Ya? Obviamente un elemento secundario son los términos. Si no hay términos, no hay definición. La definición depende de los términos. Todo eso, mis queridos alumnos, todo esto se llama operación. Si desean, ustedes hagan aquí un gran cuadro, un gran círculo. Esto de aquí, eso es la operación. Esa operación vamos a utilizar. Repito, como les mencioné hace un rato, puede que hayan operaciones con más términos. Dependerá entonces de ello la definición. Pueden haber operaciones de diversas formas, colocándolos arriba, abajo, a la derecha, izquierda, usando figuras geométricas. Eso lo vamos a ver en las aplicaciones. Pero al final tiene que haber una definición. Y si en la presentación de la operación no hay una definición, ese es un problema más complicado. Parte de la resolución consistirá en que usted le busque, le encuentre la definición y proceda con el desarrollo. ¿De acuerdo? Muy bien. A ver, hagamos unos ejemplitos pequeñitos por acá. Estamos en un documento audiovisual, por lo tanto usted puede pausar, puede retroceder, puede ver de nuevo el video, ¿de acuerdo? A ver, por ejemplo, bajo esta explicación, digamos a qué será igual 1 asterisco 1. Allá. Doble del primero. Casualmente, una cosa importante, una capacidad muy importante es leer. Leer es una capacidad muy importante, tanto en la matemática y en cualquier tipo de aprendizaje. Hay que leer esto. Leer no significa solamente pasar la vista por acá, hay que entender lo que dice acá. ¿Qué dice acá? Podrían ustedes escribirlo si desean. Acá dice el doble del primer término, más el triple del segundo término. Eso hagamos. Y no haga usted 2 por 1. Usted ya no es un niño de primaria. Un niño de primaria escribe 2 por 1. Ya no, usted haga el cálculo. ¿Cuál es el doble del primero? O sea, el doble de 1. Es 2, profesor. Después dice que hay que sumar el triple del otro, del segundo, que también es igual a este, ¿no? Una coincidencia. Aquí el triple sería 3 por 1, 3. Eso sabe usted. 2 más 3, 5. ¿Cuánto será 1 operado con 2? Lo mismo, la misma regla porque es parte de esta operación. El doble del primero, más el triple del segundo. ¿Cuánto es esto de acá? 2 más 6, 8, profesor. A ver, 1 operado con 3. El doble del primero, más el triple del segundo. Dense cuenta de una pequeña cosita que ocurre acá. De 5 a 8, ¿cuánto aumentó? Hago una resta. 3, profesor. De 8 a 11, ¿cuánto aumentó? Hago una resta. 3, profesor. Ahí vamos a ver la próxima. 1 operado con 4. ¿Cuánto sería? El doble del primero. El triple del segundo. 12 más 2, 14. Estará observando usted que estos resultados tienen una progresión. Hay una razón entre ellos. Esa razón, esa variación, ese aumento es 3, 3, 3. ¿De acuerdo? Ahora podríamos hacer con el 2, hecho con el 1. Podemos hacer con el 2, podemos hacer con el 3, etc. Entonces, en matemática, seguramente eso han hecho cuando han inventado la suma, porque la suma no siempre ha existido, por si acaso, los matemáticos. Vamos a hacer esto, pero ya no así pasito a pasito. Lo vamos a hacer en una tabla.
Ustedes saben que en las operaciones existen tablas. ¿Sí o no? Entonces, observe usted por acá. Mire usted esto. En esta columna voy a colocar esos valores que estoy operando en la izquierda. ¿Cuántos he tomado? 4, ¿no? Ya 4 vamos a tomar. Una muestrita nomás. Listo. Por acá también. Y esto que estamos haciendo acá se llama tabla. La tabla también es un elemento muy importante en las operaciones. Esto de aquí se va a conocer como fila principal. Esta es la fila principal. Esto será la fila 1, la fila 2, la fila 3 y la fila 4. Esto será la columna principal. Esta es la columna 1, la columna 2, la columna 3 y la columna 4. En este caso, 4 nomás. ¿De acuerdo? Bien. El primer término vamos a colocarlo acá. Eso depende de cómo usted establezca sus reglas para hacer esto. Si quiere, la voy a poner allá también. Pero aquí voy a establecer que esto va a ser el término primero. Con 1, que ya lo tengo resuelto. Después con 2, con 3 y con 4. El segundo término lo colocaré en la fila. Con el 1, con el 2, con el 3 y con el 4. Y aquí voy a colocar el signo, el operador. En este caso asterisco. Ya tengo las operaciones con 1. Ya hemos hecho operaciones con 1. 1 operado con 1 sale 5. 1 operado con 1 es 5. 1 operado con 2 es 8. 1 operado con 2 es 8. Vean el movimiento a mi video. ¿Ah? 1 operado con 3 es 11. 1 operado con 3 es 11. Y por último, 1 operado con 4 es 14. 1 operado con 4 es 14. Además, ya vio usted esa progresión que hay. Usted podría calcular el próximo resultado. ¿Sí o no? Más 3, más 3, más 3 y más 3. Ahora hagámoslo con 2, pero ya no lo voy a hacer aquí. ¿Ya? Vamos a hacerlo de frente en el cuadro usando nuestra definición que espero que ya usted lo esté entendiendo. Doble del primero más triple del segundo. Esto va a ser el primero y esto va a ser el segundo. Si quieren le pueden poner esto acá a ustedes. Una pequeña flechita por acá, indicando que esto es el término 1. Y esto de acá me está indicando el término 2. Este es el operador. ¿Ya? A ver, doble del primero más triple del segundo. El primero es 2. El doble es 4. En la mente, ¿ah? Doble de 2, 4. Triple de 1, 3. 4 más 3, 7, profesor. A ver el otro. 2 con 2, 2 con 2, 2 con 2. Doble, 4. Triple, 6. 4 más 6, 10, profesor. 2 con 3, 2 con 3, 2 con 3. El primero es 2. Doble de 2, triple de 3. Doble de 2, 4, profesor. 4. Triple de 3, 9. 9 más 4, 13. Y estará observando, mi querido alumno, que sigue habiendo una razón de 3. Por lo tanto, sin hacer la operación, usted me puede decir cuánto hay acá. A ver, 7 más 3, 10. 10 más 3, 13. Y 13 más 3 es 16. ¿De acuerdo? Ahora con 3. Con 3. 3 sería el primer término. ¿Ya? Doble de 3, 6. Use la memoria, por favor. Si desea, usted escribe un papelito aparte. Si desea, para no olvidarse. Pero sería bueno que usted vaya calculando con la mente, que eso es una buena capacidad también. El doble de 3, 6. El triple de 1, 3. 6 más 3, 9, profesor. Uno más. 3 con 2. Doble de 3, 6. Triple de 2, 6. 6 más 6, 12. Pero, profe, si hay una razón acá, mejor llénelo de frente. Por supuesto que sí. 9 más 3, 12. 12 más 3, 15. 15 más 3, 18. Aquellos que están observando, alumnos, observen bien, se darán cuenta que en vertical también hay una progresión. También hay una razón. También será 3. Acá es más 3, ¿no? Más 3, más 3, más 3, más 3, más 3, más 3. Acá también. Acá será más 3, 5 más 3, 8. No, profe, falló. 8 más 3 tampoco es 10. Pero 2 sí. 2 sí. 5 más 2, 7. 7 más 2, 9. Ah, profesor, en la vertical la razón no es 3, es 2. ¿Se dio cuenta o no?
Muy bien. Acá hay 8 más 2, 10. 10 más 2, 12. 11 más 2, 13. 13 más 2, 15, profesor. Entonces ya puedo calcular esto sin hacer la operación. Si usted ya está entendiendo el procedimiento de lo que estamos operando, usted ya puede calcular este valor. Y miren la importancia que tiene la tabla. Entonces, si vamos a llenar así, la razón será 2. 5 más 2, 7. 7 más 2, 9. 9 más 2, 11. Ahí vamos a verificar, profe, no le creo. Allá 4, primer término. Doble de 4, 8. Doble de 4, 8. Doble de 4, 8. Triple de 1, 3. 8 más 3, efectivamente. Ah, profesor, entonces con confianza voy a llenar. Aquí sería razón 3. 11 más 3, 14. O si quiere por acá, ¿no? 12 más 2, 14. Acá 15 más 2, 17. 14 más 3, 17. Más 3, 20. Hemos hecho una pequeña tablita. ¿Ya? Entonces, estos serían los elementos de la operación. La operación tiene términos. El más común es con 2 términos. ¿Puede haber con más términos, profesor? Sí. Por supuesto, vamos a ver oportunamente. Es necesario que haya un operador, un simbolito que nos, valga la redundancia, simbolice la operación. Para llamarle operación asterisco, por ejemplo. ¿Ya? Puede usar usted cualquier figurita, todas las que desee. Y parte importante, la definición de esa operación. Esta puede variar. Acá he puesto yo el doble de primero más el triple de segundo. Puede ser resta, puede ser una división. Puede usarse cualquier operación de las conocidas, las que usted conoce, inclusive logaritmo, potenciación. ¿De acuerdo? Y con esa operación, y siguiendo la regla, siguiendo la definición, hemos construido acá una pequeña tablita. En esa tablita, esto es, escuchen, la fila principal. Estas son filas. Siempre cuando se está ordenando horizontalmente, esas son las filas, se llaman filas. Y si está en columnas, eso se llama columna, pues, perdón, si son verticales. Esto se llama fila principal, y es columna principal. Esto de acá sería la fila 1. Esto de aquí sería la fila 2. Esta es la fila 3. Esta es la fila 4. Esta es la columna 1, columna 2, columna 3 y columna 4. Por ejemplo, usando una especie de coordenadas, si a ustedes les están diciendo que aquí pueden inclusive colocar así, miren, fila 2 y columna 3. ¿Qué número corresponde a esa coordenada? A fila 2. La fila 2 es esta de acá. Y la columna 3 es esta de acá. Ah, se refiere entonces al 13. El 13, por eso. ¿De acuerdo? ¿Ya? Bien. Entonces, ahí acabo de explicarles de una manera bien sencilla, mis queridos alumnos, con palabras bastante simples para que lo puedan entender, lo que es una operación, pero de esas operaciones que no conocemos. Esas operaciones que son las llamadas operaciones explícitas, porque necesitan una explicación. Si no necesitasen explicación, serían implícitas. ¿De acuerdo? Muy bien. Voy a borrar la pizarra para ampliar un poquito más la teoría. Miren por acá. Recuerden que esto es una clase, insisto, audiovisual. Usted puede retroceder si algo no entiende, puede pausar. Usted mismo puede preguntarse, puede autoevaluarse y sobre todo sirve para que usted complemente su clase práctica con esta información. Que es recomendable que lo visualice antes de la práctica. ¿Ya? Y en clase les vamos a indicar aquellos detalles. Ahora miren, vamos a hablar de algunas definiciones que están incluidas en esta teoría. Hay mucho que hablar, por ejemplo, de la tabla. Ya la borré ya. Pero poquito a poco, ¿ya? Poquito a poco, despacito. Hay 2 elementos que se mencionan en las operaciones. El elemento neutro y el elemento inverso. ¿De acuerdo? En nuestras operaciones tradicionales, por ejemplo en la suma, ¿cuál es el elemento neutro de la suma? ¿Qué es un elemento neutro? Con palabras sencillas, jovencitos. El elemento neutro es aquel que no transforma al número con el cual es operado. Recuerde que operar es transformar. En este caso ese número no lo transforma pues, a la operación. Entonces, si yo sumo el 1, ¿con qué número debo sumarlo para que no se altere ese número 1? Con el 0, profesor. Claro, 1 más 0, 1. 5 más 0, 5. 10 más 0, 10. No se altera el número, es el mismo. Significa que el neutro aditivo o el elemento neutro de la suma es el 0.
¿Será el 0 el elemento neutro de todas las operaciones? A ver la multiplicación. Dígame usted cuánto es 8 por 0. 8 por 0, ¿cuánto es? ¿8? No, señores, 8 por 0 es 0. Lo alteró. 2 por 0 no es 2. ¿Cuánto es? 2 por 0 es 0. Lo alteró. Lo transformó. Entonces el 0 no es el elemento neutro de la multiplicación, es de la suma nomás. ¿Cuál será el elemento neutro de la multiplicación? ¿Qué número no altera multiplicando al 5, por ejemplo? ¿5 por cuánto sería? 5 por 2, 10. No, si lo altera. 5 por 1. 5 por 1, 5. No lo altera. 8 por 1, 8. Menos 4 por 1, menos 4. Ah, profesor, entonces el elemento neutro de la multiplicación es el 1. ¿Se da cuenta? Entonces, las operaciones tienen su propio elemento neutro. En el caso de la suma, el elemento neutro es el 0. En el caso de la multiplicación, el elemento neutro es el 1. ¿Por qué, profesor? Porque no le hacen nada al número. No lo transforman. En otras palabras, no lo operan. ¿Ya? Bueno, estas operaciones desconocidas también tienen sus elementos neutros. Mantienen la misma definición. ¿Cuál definición, profesor? El elemento neutro es ese elemento que no altera el número en la operación. No lo altera, no lo transforma. Obviamente en el mismo campo numérico. ¿Ya? Listo. Eso se llama elemento neutro. El elemento que no altera al otro número, al otro término en la operación. ¿Y qué es el elemento inverso? Inverso. ¿Has escuchado el inverso? Hay una mala costumbre que tenemos en matemáticas, es el inverso de 1, 1 medio. El inverso de 2 tercios, 3 medios. ¿Por qué el elemento inverso de 2 tercios es 3 medios? ¿Por qué, profesor? ¿Por qué dicen que 2 tercios es el inverso de 3 medios? Porque cuando se multiplica sale, los elimina, sale 1. ¿Y qué es el 1? ¿Qué es el 1? Es lo que estamos mencionando. Es el elemento neutro, pero no es el elemento neutro de la suma. No es el elemento neutro de cualquier operación. Es el elemento neutro solamente de la multiplicación. Por lo tanto, estos números son inversos porque cuando se multiplican, dan como resultado el elemento neutro de la multiplicación. Será el elemento inverso en la multiplicación. Mucho cuidado. En la suma no. ¿Cuál será el elemento inverso del 4, por ejemplo? Quiero sumar el 4 con un número que me dé como resultado el neutro. ¿Cuál es el neutro de la suma? El neutro de la suma es el 0. ¿Está bien o no? El elemento inverso es aquel que operado con el número me dé el elemento neutro. ¿Cuál será aquí? ¿Con qué número sumo el 4 para que me dé 0? Con menos 4, profesor. En este caso, el inverso aditivo de 4 es menos 4. Pero nosotros tenemos la mala costumbre de llamarle opuesto nomás. ¿Ya? En este caso vamos a ampliar esa teoría en general para toda operación. ¿Ya? El elemento inverso, mis queridos alumnos, es el elemento que, operado con otro, nos da como resultado el elemento neutro. Repito, el elemento inverso es un número que, operado con otro, nos da como resultado el elemento neutro. Entonces, si en un problema, si en una operación, nosotros queremos calcular el elemento inverso, primero debemos calcular el elemento neutro. ¿Me están entendiendo? O ya se cruzaron. Profe, mucho palabreo, muchos conceptos. Vamos a detallarlo, ¿ya? Vamos a escribirlo acá. A ver, voy a usar poca nomenclatura, ¿ya? Simple nomás. Ya después profundizamos en las aulas, ¿de acuerdo? Entonces, si yo tengo, voy a poner acá elemento neutro. Elemento neutro. Al elemento neutro se le suele denotar con esta letrita, la E minúscula. ¿De acuerdo? Eso va a ser el elemento neutro. Y lo definimos así. Ese elemento neutro operado con otro número, supongamos, ¿qué me debe dar como resultado? ¿Por qué es elemento neutro? Porque nos debe dar como resultado el mismo número, este mismo, o sea, no lo altera. Esa es la definición. ¿De acuerdo? Bajo ciertas condiciones. En el aula les explico, ¿ya? Pero entiendan esto en forma global.
Hablemos ahora del elemento inverso. El elemento inverso. Ahora, el elemento neutro, escúcheme bien esta cosita, ¿sabes? El elemento neutro es un elemento de toda la operación. De toda la operación. Le voy a poner rojito, ¿ya? Si el elemento neutro de la suma es cero en toda la suma, con cualquier número. El elemento inverso no. Ojo, el elemento inverso es para cada número, para cada término. Entonces vamos a hallar el elemento inverso de un término A, supongamos, ¿ya? De A, o de B, o de C, de lo que usted quiera. Entonces, el elemento inverso de A, en matemáticas, se denota así. Por si acaso. ¿Ya? Pero no aplique acá teoría de exponente. No aplique eso, porque no estamos en esas operaciones. Ojo, ¿ya? Es una simbología nomás. Esto significa el elemento inverso de A. Si yo quiero poner el elemento inverso de B, sería B elevado a la menos 1. El elemento inverso de 5, 5 a la menos 1, que no es un quinto en este caso, por si acaso. Advierto, ¿ya? Entonces decimos así. El elemento neutro de una operación es C. Ya sabemos que es C. Si yo opero el número A, de esta operación, con su elemento inverso, ¿cómo sería su elemento inverso? Este de acá. Me tiene que dar como resultado el elemento neutro. ¿De acuerdo? Repito, ¿ah? El elemento neutro es el número que operado con otro número me da como resultado el mismo número. El elemento inverso de un número es otro número que operado con el mismo nos da el elemento neutro. Si yo quiero calcular el elemento inverso, debo calcular primero el elemento neutro. ¿Estamos bien? ¿Un ejemplito? A ver, un ejemplito, un ejemplito sencillito, ¿ya? Sencillo. Les voy a hacer un ejemplito algebraico, digamos, y un ejemplo gráfico, con una tablita, ¿ya? Por ejemplo, a ver, una operación sencilla. Vamos a suponer que tengamos lo mismo que estábamos mencionando hace un rato. A operado con B es igual al doble del primero más el segundo nomás, ya, así nomás. ¿De acuerdo? Entonces apliquemos en esta operación la definición, ¿de acuerdo? Queremos calcular el elemento neutro. Ya, el elemento neutro operado con un término nos da como resultado el mismo término. Le cambiamos este por el elemento neutro. ¿De acuerdo? Operado con B nos tiene que dar como resultado el mismo número B, por definición del elemento neutro. Ahora aquí aplicamos la definición de la operación. Dice el doble del primero más el segundo. El doble del primero más el segundo. ¿Cuánto es el doble de E? 2E, profesor. Operado con el segundo. Me debe dar como resultado el segundo. Y de aquí despejamos la E, que es justamente lo que queremos calcular. A ver, ¿cuánto es E? Por favor, ¿quién me dice? Profe, esto pasa a restar allá. Aquí es suma, por si acaso. Allá, aquí estamos usando la suma. Aquí sí podemos despejar. Ya tenemos operaciones conocidas. Se elimina 0. Este pasa a restar, sale 0. 0 entre 2, 0. Ah, el elemento neutro de este es 0. Porque es una suma, pues, casualmente. ¿No es cierto? La definición es una suma. Si acá hubiésemos otra cosa, hubiese salido otra cosa también. Estamos confirmando. ¿Ya? Significa que si yo opero bajo esta regla, con cualquier número, me va a salir siempre 0. O me va a salir siempre el mismo número si uso el 0. Por ejemplo, a ver. 0 operado con 3. Definición, doble de 0, sigue siendo 0. Sumado con 3, como usted verá, sale 3. Si pongo acá 0 operado con 8, doble de 0, 0, más B, que viene a ser 8, sale 8. El elemento neutro de esa operación es el 0. ¿De acuerdo? A ver, entonces con esa información, ahora calculemos, profesor, el elemento inverso. Ya eso lo hacemos aquí al costadito, a ver. ¿De acuerdo? Al costadito. Usando esta misma definición, que es la parte más importante de este ejemplo. Este es el ejemplo, por si acaso. Observen bien, ¿ah? Ahora vamos a calcular el elemento inverso. Pero el elemento inverso no es un elemento de toda la operación. El elemento inverso es para cada número. ¿De acuerdo? A ver, calculemos elementos inversos de cada número en esa operación.
A ver, del 1, por ejemplo. ¿Cuál será el elemento inverso? Debe ser escrito así, ¿no? El elemento inverso de 1. Entonces, operado con 1. ¿Cuánto nos debe dar como resultado? Nos debe dar el elemento neutro, profesor, que viene a ser 0. Ahí está. Calculemos el elemento inverso del 1. Definición, doble del primero. El doble del elemento inverso del 1, operado con 1, es más el segundo término, o sea, más 1. Listo. Despejemos. ¿Cuánto será el elemento inverso de esto de acá? Ya, me tiene que dar como resultado el 0 siempre, ¿no es cierto? Esto pasa a negativo, menos 1. Esto pasa a dividir. Allá, el elemento inverso del 1 es, miren, pasa a negativo, pasa a dividir, menos 1/2. Así, profesor, ahí me han dicho que es 1/2. Eso es la multiplicación. Tenga usted cuidado. A ver, calculemos ahora el elemento inverso del 2. A ver, elemento inverso del 2, obviamente tiene que ser operado con el número 2 y tiene que darme como resultado el 0. Aplicamos la definición, doble del primero, el doble del elemento inverso. Ahí está, del 2. Operado con el 2 es más 2. Y eso me da como resultado 0. De aquí despejamos ese inverso, inverso de 2. El 2 pasa allá, sería negativo. ¿Cuánto es 0 menos 2? Menos 2, pues. Y este pasa a dividir, lo voy a dejar así, ¿eh? Menos 2 entre 2. O sea, menos 1. No es el mismo. Uno más. A ver, ahora el inverso del 3, profesor. El inverso del 3, operado obviamente con el 3. Me debe dar 0. Definición, doble del primero, el doble de esta cantidad, sumado, obviamente con esa cantidad. ¿No es cierto? Me debe dar 0. Bueno, acá todavía estamos con la operación, ¿no es cierto? Aquí todavía es la operación. Ahí está la definición. De aquí despejamos el valor de la inversa de 3. ¿Cuánto será? Esto pasa a negativo, menos 3 entre 2, menos 3/2. Conclusión, en esta operación, aplicando la definición, en esta operación, solo para esta operación, su elemento neutro es el 0. ¿De acuerdo? El elemento neutro es el 0. Y los elementos inversos de estos números son el elemento inverso del menos 1, perdón, el elemento inverso del 1 es menos 1/2. El elemento inverso del 2 es menos 1 o menos 2/2. El elemento inverso del 3 es menos 3/2. Y si usted observa bien, mi querido alumno, también aquí hay una progresión. El denominador es el mismo, 2, 2, 2. Acá es menos 1, menos 2, menos 3. El próximo será menos 4, el próximo menos 5, etcétera, etcétera. En operaciones siempre existen esas relaciones que lo vamos a ir descubriendo poquito a poco en la práctica. ¿De acuerdo? En la práctica. A continuación vamos a ejemplificar, para terminar esta pequeña sesión teórica, lo mismo, pero en una tabla. Veamos esta pequeña tablita de una operación cualquiera. Acá le ponemos estrellita, por ejemplo. Entonces, en ese operador usted puede cambiar. Ya sabe usted que esto es la fila principal, fila 1, fila 2, fila 3, fila 4, fila 5. Columna principal, columna 1, columna 2, columna 3, columna 4, columna 5. Esta corresponde al primer término, operación segundo término. Si yo quiero operar 2 con 4, acá es 2, en este orden, operación con 4, resultado 2. 4, operación con 3, resultado 3, etc. ¿Ya? Pero ahora veamos una forma práctica, mis queridos alumnos, para calcular de esa operación su elemento neutro y también su elemento inverso, sus elementos inversos. ¿Ya? Entonces, lo primero que tiene que hacer usted para ubicar el elemento neutro en esa operación, en esa tabla, que es una tabla limitada por si acaso, porque solamente hay 5 términos, podrían haber más. O sea, podrían haber fragmentos en la tabla donde no se ve el elemento neutro. Vamos a ver si aquí está. ¿Ya? Esta es la regla, mis queridos alumnos. Mucha atención. Para calcular el elemento neutro de esta operación,
Vamos a fijarnos primero en la fila principal y en la columna principal. Hay que buscar en el cuerpo, esto se llama cuerpo de la tabla, esta fila y esta columna si se repiten. Si no se repiten, no habrá elemento neutro en ese fragmento, ¿ya? Si se repiten, la intersección será el elemento neutro. Veamos. 1, 2, 3, 4, 5. Esta no, profesor, porque empieza en 2. Esta tampoco, empieza en 3. Esta tampoco, empieza en 4. Estas dos pueden ser. Aquí está, profe. 1, 2, 3, 4, 5. Lo mismo que la fila principal. El de abajo no, esta de acá. Entonces, escoge usted esta de aquí, imaginariamente, como la equivalente a la fila principal y ahora busquemos la columna. Lo mismo, 2, 3, 4, ese no es, profesor. 3, 1 tampoco, tiene que empezar en 1. Una es la 2, justamente la penúltima. 1, 2, 3, 4, 5. Existen equivalencias de la fila y de la columna. Entonces, en esa intersección, elegimos el número 4. Ese número 4 será el elemento neutro. Usted coloca acá el elemento principal. El elemento neutro de esa operación es 4. Importantísimo. ¿De acuerdo? ¿Ya? Si desea usted, busca todos los 4 que hay acá. Tiene que haber 4 en todas las filas y columnas. Aquí está. Eso también es el elemento neutro. Elemento neutro. Elemento neutro. Y aquí estará aquí. El 4 es el elemento neutro en toda la operación. Por eso debe estar en todas las columnas y en todas las filas. ¿Vamos bien? Listo. Segundo paso, atención. ¿Cómo calculamos el elemento inverso? Como aquí tenemos 4 números, o 5 números, perdón, habrán 5 elementos inversos. El inverso del 1, el inverso del 2, el inverso del 3, del 4 y del 5. Que ya hemos visto cómo se calcula algebraicamente. Ahora veámoslo gráficamente. Van a hacer una L. ¿De acuerdo? Una L muy parecida a la que hicimos en la operación, pero al revés. ¿Ya? Así, miren, ven. Si queremos el elemento inverso de 1, avanzamos horizontalmente hasta el elemento neutro, que viene a ser 4. Y de ahí doblamos perpendicularmente. Sale 3. Significa que el elemento inverso de menos 1, el elemento inverso de menos 1, en este caso, es 3. ¿Está bien? ¿Ya? Buscan el elemento neutro, voltean en perpendicular, y este es el elemento inverso. Del 2. Avanzamos hasta el elemento neutro, hasta acá, y luego hacemos una L perpendicular. El elemento inverso del 2 será el 5. ¿De acuerdo? Ahora con el 3, mira, está cerquita el elemento neutro. Avanzas un poquito hasta él, volteas en perpendicular y sale 1. El elemento inverso del 3 es 1. Observa esto para que te des cuenta porque es inverso. ¿Ya? El elemento inverso del 4, avanzamos hasta el elemento neutro que también es 4. Y doblamos en perpendicular, sale 4. El elemento inverso del 4 es 4. Cosa que no ocurre ni con el 3, ni con el 2, ni con el 1, caso particular. Y por último, el elemento inverso del 5. Debería ser 2. Vamos a ver. 5, avanzamos hasta el 4, volteamos en perpendicular, efectivamente es 2. Listo. De esta manera, mis queridos alumnos, hemos intentado explicar en este video teórico la definición de una operación, de esas operaciones que necesitan explicación. Hemos explicado cómo se reemplaza la definición para el cálculo del resultado final de la operación. Espero que lo hayan entendido. Más ejemplos haremos en clase. Le hemos explicado 2 elementos muy importantes de esta operación. El elemento neutro y el elemento inverso. El elemento neutro es aquel que no opera el número, no lo transforma. Y el elemento inverso del número, de la operación, para cada número, es el elemento que operado con el número da como resultado el elemento neutro. Se calculan de forma algebraica, como está en este video, revíselo de nuevo si no ha entendido, pero también lo puede calcular gráficamente en una tabla. ¿Ya? Esto es un poco de teoría, faltan más propiedades, faltan más cositas. En las próximas clases, en el próximo video teórico, profundizaremos más sobre esto. Hay todo un curso, digamos así, toda una gran teoría sobre esto que vendría a ser parte de la teoría numérica. Mis queridos alumnos, muchas gracias. Nos vemos en el próximo video. Espero que les sirva esta presentación. Visualícenlo, por favor. Hasta la próxima.